Ahora vamos con el siguiente tema, que es pasado continuo. Pasado continuo es muy parecido a presente continuo, y como les vuelvo a reiterar, es más natural hablar en pasado y presente continuo que en presente simple o pasado simple. Hagan el ejercicio en español, o sea, se dan cuenta que cuando hablan con alguien siempre es estaba trabajando, estaba comiendo. O sea, ahí está el continuo, el continuo, el continuo, pasado o en presente. O no sé, les hablan del trabajo, necesitan hacer muy urgente y les dices no, no puedo, es que estoy comiendo, ¿no? O sea, estás hablando en continuo, es muy común el continuo, más que simple. Así que enfóquense más en continuo, en aprender y en repasar continuo que en simple, aunque ambos son importantes, eso sí, pero solo para que sea una idea que suena más natural hablar en continuo, incluso en español. Ok, bueno, empezamos. Es básicamente la misma fórmula que en presente. Lo único que cambia es que creen lo mismo que cambia en español, es la conjugación del verbo to be, del verbo ser y estar. En lugar de decir yo estoy, dices yo estaba. Y eso es la diferencia. Yo estaba trabajando. Yo, en el otro era yo estoy trabajando. En este es yo estaba trabajando. Y ahora que es equivalente en inglés, es was, were. O sea, was aplica para I, he, she, it. Was. Y were, we, you, they. O sea, es igual que en el anterior. En el otro era... Como ven aquí mismo lo dice. El pasado de am, is, are es was. O sea, el pasado de lo singular es was. Y el pasado de lo plural, de am, is, perdón, es was. Y el pasado de lo plural, que sería are, es were. Y ya, así de simple. Y aquí tenemos el ejemplo. En español sería yo estaba, él estaba, eso estaba. Y en español sería nosotros estábamos, ellos, no, ustedes estaban, ellos estaban. Como ven, en español es un poco más complejo, como siempre, pero en inglés no se complican tanto con eso. En inglés solo es was, singular, were, plural, en pasado. O sea, nuestro caso es más simple. La razón por la cual puse to be en past, porque to be en past significa lo mismo que was o were. Por eso lo puse así en la fórmula. Y pues son muy similares, ya saben. El sujeto, el verbo ser y estar en pasado, que es was si es singular, were si es plural. El verbo en gerundio, ing en inglés, ando, endo, yendo, etcétera en español. El objeto ya saben qué es. El complemento es justificar más la oración. Y lo mismo, sujetos, muy parecido al español. Ser y estar en pasado, was, were. La negación, el verbo en gerundio, ing en inglés. El objeto, complemento. Igual que anteriormente, ellos, como les vuelvo a reiterar, no tienen como esa acentuación que les da el signo de interrogación al final en una pregunta, lo cual así nosotros distinguimos cuando es una pregunta. En ellos no existen eso, y como siempre ponen was, were al principio, igual que en el ejemplo anterior. Sujeto, el verbo en gerundio, ing, ando, endo, yendo, etcétera en español. Al objeto y el complemento, ¿no? Bueno, pasamos a los ejemplos. Es muy similar al anterior. Y como se pueden ver, empezamos comparando el español con el de inglés. Por ejemplo, es casi idéntico, o sea, es lo mismo. Se puede traducir tal cual, casi. Es el verbo, es el sujeto, se hace yo. Aquí I. Estaba, que es el verbo to be, o el verbo ser y estar. En el pasado, yo estaba trabajando. Y al igual que en presente simple o en pasado simple, ya no tienes que conjugar el verbo en pasado, porque nuestro indicativo de tiempo lo da el verbo to be o el verbo ser y estar. ¿Lo ven? O sea, no puedes poner yo estaba, trabajé en mi casa. No tiene sentido, porque quien te está dando la temporalidad es aquí ya está la temporalidad. Como les decía en el ejemplo de presente simple y pasado simple, ya la temporalidad te la da esto. En el caso es did o does, no puedes marcar como doble temporalidad.
bueno, ya aclarando eso, pueden ver que es el sujeto, ser y estar, estaba, el verbo en gerundio, ando, trabajando en mi casa, y es yo estaba trabajando en mi casa. Y en inglés es lo mismo, es el personal pronoun, o sea, es el sujeto I was, que es estaba, working, el verbo en gerundio, o sea, ing, I was working in my house, y se traduce tal cual, yo estaba trabajando en mi casa. Y si lo notan, como les digo, continuo suena más natural a la hora de hablar que simple. Ahora vamos con la negación en español, que es yo no estaba trabajando en mi casa. O sea, si piensen lo bien, es el sujeto, se hace yo, la negación, no, el verbo to be en pasado, estaba trabajando, el verbo en gerundio, y el objeto, en mi casa. Yo no estaba trabajando en mi casa. Igual la misma fórmula en inglés, casi idéntico, lo único que cambia es el lugar donde va a ir la negación. La negación en español va al principio del verbo to be. En español y en inglés primero va el verbo to be y luego la negación. Verbo to be es ser, o sea, be es ser, to be es el ser, ser y estar. Igual lo mismo, como ven, es I was not working in my house. Si ves, es yo, el ser, el verbo ser y estar, was, la negación, el verbo en gerundio, in my house, el objeto. O sea, yo no estaba trabajando en mi casa. Ok, ven, es muy parecido al español, súper parecido al español. Ahora la cuestión de pregunta. Yo estaba trabajando en mi casa. Saben que nosotros acentuamos, o no, lo que nos permite este signo de interrogación es como acentuar, y así sabemos mediante esa ligera entonación que es pregunta. Insisto, los anglosajones no tienen eso. Lo que ellos tienen es iniciar con su marcador temporal la oración, y así es como saben que es pregunta. Y ven, es was I working in my house. Yo estaba trabajando en mi casa. Was I working in my house. Como pueden ver, es el igual que en la fórmula, el verbo ser y estar en pasado, was, el sujeto I, working, el verbo en gerundio, in my house, el objeto. Y como saben, al igual que en presente simple, o sea, tenemos aquí nuestro marcador de tiempo, que sería ser y estar. Y en español también lo tenemos, o sea, aquí sí coincidimos con el mismo marcador de tiempo. Estaba, ya nos marcó que está en pasado, ya no tenemos que volver a poner en pasado el verbo. En cambio, sí indica en ambos casos, en español y en inglés, que el verbo tiene que estar en gerundio. Working, trabajando. Ando, ing. Y pues eso sería todo al respecto de estos temas. Pienso ir dejando ejercicios, pero primero creo que haré otra diapositiva para hablar sobre los personal pronouns. Y ya después de eso empezaré a dejar ejercicios del libro. Y pues cualquier duda me pueden avisar. Y nos estamos viendo.